Muchísimas gracias, Charles, por la presentación. Y bueno, agradecer en principio, como siempre, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos que deposita su confianza en mí para poder participar de este tipo de eventos académicos. Y como ya ha sido seguramente reiterado a lo largo del curso, este es uno de los espacios académicos, si no el más emblemático dentro de la región en materia de formación en derechos humanos. Entonces realmente es un honor estar aquí con ustedes, poder compartir y conocerlos un poquito en el corto tiempo que me toque estar aquí en San José. Comenzando entonces con la presentación, debo adelantar que no soy experta en PowerPoint o Prezi como Rogelio. Quedó pendiente de hacer un curso intensivo para hacer algo tan sorprendente como ayer. Pero bueno, modestamente esta es una presentación que tiene como único objetivo que ustedes no se pierdan a lo largo de la información que les voy a presentar. No hay cosas profundas en este PowerPoint, simplemente una línea, un esquema para que sobre todo las personas que no son abogados o que no están tan familiarizados con los términos técnicos puedan sentirse un poco más a gusto al seguir la clase. Entonces el tema a cargo es el uso del sistema universal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ustedes, bueno, ya han recibido las clases a lo largo de estos días, pero simplemente para contextualizar, saben que cuando nos referimos al sistema interamericano, nos referimos a un sistema internacional de protección de derechos humanos, un sistema regional que tiene una constitución, una estructura dual, porque está integrado por dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede aquí en San José. La Comisión Interamericana es un órgano principal de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que tiene una serie de funciones para la promoción y la protección de los derechos humanos, de manera general. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que queda aquí a unas cuadras, es el órgano judicial autónomo de este sistema de derechos humanos que tiene, como ustedes saben, competencia contenciosa, competencia consultiva y tiene la facultad de ordenar medidas provisionales. Entonces, respecto de estos dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en esta presentación nos vamos a enfocar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este sistema de derechos humanos tiene una serie de características para poder presentarlos de manera rápida. Si queremos definir una estructura, diremos que es un sistema basado en una serie de valores. Estos valores se ven reflejados en los documentos estructurales del sistema, que son la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los otros instrumentos sobre derechos humanos a los que se ha hecho referencia durante estas semanas de formación. La Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención para la Prevención contra la Tortura, el protocolo sobre la abolición de la pena de muerte, el protocolo sobre los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre personas con discapacidad, la Convención contra el racismo, la Convención contra la discriminación y la última convención referida a los derechos de las personas adultas mayores. Y como les digo, el tercer gran componente de este sistema es el de los órganos que les acabo de presentar. Este sistema funciona en base a dos órganos. Ahora, ¿cuándo es que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a hacer uso de fuentes externas al sistema interamericano?
O sea, estamos todos claros que es un sistema dual, que nos vamos a concentrar en la Corte Interamericana, que tiene competencias contenciosa, consultiva y competencias para dictar medidas provisionales, que tiene un conjunto de tratados regionales sobre los cuales tiene competencia para pronunciarse. Todos estos de los que hemos hablado, la Declaración Americana, la Convención Americana y, como se dice comúnmente en la jerga del sistema interamericano, los otros instrumentos del Corpus Juris Interamericano. Entonces nosotros pensaríamos que en principio estos dos órganos, y concretamente la Corte Interamericana, tendría que enfocarse en pronunciarse únicamente respecto de estos instrumentos interamericanos. Sin embargo, si nosotros hacemos una lectura de los diferentes documentos de la Corte Interamericana, producidos por la Corte Interamericana, vamos a ver que desde las primeras sentencias del tribunal, incluso desde el conocido y emblemático caso Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana ya hace reenvío al sistema universal, a la jurisprudencia, hace referencia a la jurisprudencia del sistema universal. Entonces, es desde el origen mismo del ejercicio de las competencias de la Corte Interamericana que vamos a ver esta remisión, este reenvío, este préstamo, esta referencia a fuentes externas. Y luego, si seguimos haciendo el estudio, vamos a darnos cuenta que ha habido un aumento progresivo en el uso de esas fuentes externas. Siempre la Corte buscando hacer mayor y mayor alusión a otras fuentes ajenas al sistema interamericano, hasta que incluso en doctrina ya se califica esta situación como una explosión de referencias a sistemas externos al interamericano. O sea, vamos a ver nosotros, la Corte Interamericana tiene esa característica como parte del ejercicio de sus funciones, que cita de manera bastante disciplinada una serie de fuentes externas al sistema a lo largo de sus diferentes pronunciamientos. Ustedes lo habrán visto, hay cientos de notas al pie de página en sus diferentes documentos que demuestran esta vocación de la Corte Interamericana por hacer mención a fuentes más allá de las del sistema interamericano. Entonces, si queremos hacer un recuento, el origen es desde incluso los inicios del ejercicio de las competencias de la Corte Interamericana. ¿Cuál es el tipo de fuentes que la Corte Interamericana cita? Cita fuentes externas de derechos humanos, y aquí, como se mencionó ayer durante la clase, hay mención a fuentes del Sistema Europeo de Derechos Humanos, que también es una cuestión bastante fuerte dentro de esta dinámica de interacción de la Corte, y también hay referencia a la jurisprudencia surgida del Sistema Africano de Derechos Humanos. Pero la Corte Interamericana no se ha quedado solamente ahí, sino que en esta suerte de reenvío a fuentes externas no se ha quedado en la remisión exclusiva a fuentes de derecho internacional de los derechos humanos, sino que ha dado un paso más. Y este paso es referirse incluso a otras ramas del derecho internacional público. Y ahí tenemos las citas que hace la Corte, por ejemplo, a jurisprudencia o a textos del derecho internacional humanitario, que como ustedes sabrán, tuvieron esta clase con Eric Tardif del CICR, es el derecho aplicable a las situaciones de conflictos armados, sean internacionales, sean internos, y también la Corte de manera recurrente hace mención a fuentes propias del derecho penal internacional para analizar sus diferentes casos. Entonces, este préstamo, reenvío, este uso no solamente se concentra en fuentes de derechos humanos, sino que va más allá, apunta incluso a otras ramas del derecho internacional público, y esto puede incluir DIH, derecho penal internacional, solo a modo de ejemplo. Otra especificación en cuanto al tipo de fuentes citadas es que la Corte hace mención a tratados ajenos al sistema interamericano
y a jurisprudencia ajena al sistema interamericano. Esas son como las fuentes principales que la Corte cita y que son distintas a las del sistema interamericano. Y aquí, como podrán ver, hago el paréntesis al lado de la jurisprudencia, porque esta dinámica que tiene no solo la Corte Interamericana, sino también otros tribunales de derechos humanos, de remitirse a jurisprudencia de otras cortes, es lo que se conoce como el diálogo judicial. Cuando la Corte Interamericana, por ejemplo, cita la jurisprudencia del Tribunal Europeo o cita la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, del Tribunal Constitucional de Perú o de la Corte Africana, esta dinámica de citar las jurisprudencias se conoce como diálogo judicial, que es en realidad un hito de la práctica jurídica moderna en materia de derecho internacional y específicamente en derechos humanos. Este diálogo que se da entre las cortes ha sido caracterizado en la doctrina como en dos vertientes: el diálogo vertical, que es el que se da, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana cita a tribunales internos, como ya les digo, las cortes de Colombia, Guatemala, de Perú. Normalmente son siempre las altas cortes las que son citadas en el marco de estas referencias, y el diálogo horizontal, que es el que se daría, por ejemplo, como les digo, entre pares, la Corte Interamericana citando jurisprudencia del Tribunal Europeo, citando jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Africana, y también es horizontal el diálogo que se da entre las propias Cortes Nacionales, que el Tribunal de Chile cite al Tribunal Peruano, que la Corte Constitucional de Colombia cite a la Suprema Corte de Justicia de México. Esas dinámicas también de remisión entre cortes internas también se conoce como diálogo judicial. Entonces, esto como parte de la teoría que existe en doctrina acerca de estos préstamos o referencias o remisiones que se dan entre los órganos jurisdiccionales, internacionales y regionales. Pero la Corte Interamericana va más allá también. Principalmente vamos a ver en las referencias a fuentes externas la cita de tratados y la cita de jurisprudencia de otros órganos. Pero la Corte también cita resoluciones, manuales, directivas, principios, todo lo que pueda ser creado en otros sistemas y que pueda servirle de sustento para su ejercicio jurisdiccional. No pánico, podemos seguir con la presentación, no hay problema, en lo que se arregla. Luego, si quieren, les vuelvo a pasar las diapositivas para los que quieren seguir el orden. Entonces, tenemos hasta ahora en nuestra estructura la referencia a desde cuándo han sido citadas estas referencias extra sistema interamericano, y el otro punto es cuáles son esas fuentes externas al sistema interamericano que han sido citadas. El tercer punto es cuáles son las motivaciones que tiene la Corte Interamericana para hacer referencia a fuentes externas. Ustedes se dirán, si tiene la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, está la Convención Americana y todos los otros instrumentos del Corpus Juris Interamericano, ¿cuál es la necesidad que puede tener un órgano jurisdiccional de derechos humanos como la Corte Interamericana para hacer reenvío a fuentes externas? ¿A ustedes se les ocurre alguna motivación? ¿Por qué creen que la Corte Interamericana cita jurisprudencia o tratados del sistema europeo, del sistema africano, del sistema universal? Transversalidad, a ver. Y una última, ¿sí?
Pues muy bien, están los tres muy cerca a los argumentos que uno puede identificar haciendo un estudio de estas referencias a fuentes externas. Podríamos concluir que la Corte y en general los tribunales de derechos humanos tienen tres motivaciones concretas para hacer referencia a fuentes externas a las de su propio sistema. La primera gran causa, la primera gran motivación es buscar que su jurisprudencia tenga una mayor legitimidad. Porque si la Corte Interamericana dice en el sistema universal, en el sistema europeo, se ha hecho ya un desarrollo respecto a este tema y se han pronunciado en tal sentido, eso da una mayor persuasión para que la resolución final de la Corte sea aceptada con un mayor consenso por todos los usuarios del sistema, sobre todo cuando se presentan situaciones de casos que son complejos o en los cuales los propios jueces de la Corte no tienen un acuerdo concreto. Entonces en esos casos sirve muchísimo resolver el tema haciendo mención a fuentes externas, da mayor legitimidad, da mayor respaldo. La Corte, como el tribunal regional por excelencia de derechos humanos en el sistema interamericano, se ha valido de estas menciones a otros sistemas para persuadir, para darle mayor fuerza a sus sentencias, sobre todo a los inicios que vamos a ver. Bueno, si se toman el trabajo de dar una lectura de las sentencias, van a darse cuenta que la Corte cita de una manera exagerada hasta incluso las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es como una manera que tiene el tribunal para decir que lo que está haciendo es correcto porque ya se resolvió en ese sentido en otro espacio regional de derechos humanos. Entonces, la primera motivación que podemos identificar es el de buscar darle mayor legitimidad a sus decisiones, mayor respaldo, que no exista controversia sobre el punto resuelto. La otra segunda motivación sería, como ustedes lo han señalado ahora, dar una mayor protección a los derechos humanos. Normalmente cuando la Corte Interamericana mira estos otros sistemas fuera del interamericano para citar en sus sentencias, en sus documentos, lo hace buscando dar un mayor alcance, una mayor protección a los derechos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, como ustedes saben, hay una correlación intrínseca entre los derechos humanos previstos en la Convención y las obligaciones estatales a las cuales están sujetas los estados partes de la Convención, que son las del 1.1 y 2, las obligaciones de respeto, de garantía y de adecuación del derecho interno. Entonces, en la medida que se dé un mayor alcance y contenido a lo establecido en un derecho humano previsto en la Convención, esto tiene repercusiones en el alcance de la obligación estatal. Y viceversa, si se busca una interpretación favorable a una obligación del Estado, esto va a tener repercusión también en el contenido y alcance de los derechos. Entonces, segunda gran motivación es buscar dar una mayor protección a los derechos humanos. Y la tercera, un poco más calificada así desde la doctrina, es favorecer o poner en evidencia el cosmopolitismo jurídico. Es como demostrar, mira, esto está pasando en el sistema europeo, eso está pasando en el sistema universal, y en el caso concreto del sistema universal, como se desprende de su propio nombre, eso también refuerza la idea de legitimidad. Más allá de la pluralidad, de las diferencias que existen entre los estados, de las diferencias que puedan existir entre los sistemas regionales de protección, entre el africano, el europeo y en el interamericano, se toma una jurisprudencia o un tratado surgido del sistema universal, y eso nos da la idea de que es un estándar de derechos humanos incontrovertible, porque hay un consenso con relación a ese estándar, a esa norma que se está tomando prestada del sistema universal. Entonces, ya les digo, los tres puntos serían legitimidad, mayor protección de los derechos humanos, y el tercero, poner en evidencia este cosmopolitismo jurídico. Ahora, el cuarto punto es dónde encontramos los fundamentos que tiene la Corte Interamericana en concreto para hacer esta referencia.
tiene la Corte Interamericana competencia para alegremente ir prestando tratados, normas o jurisprudencia de otros sistemas de protección de derechos humanos para remitirse a jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal para Ruanda? ¿Tiene la Corte Interamericana competencia para eso? Y la respuesta es que sí, la Corte lo ha justificado dentro de sus propios fallos para poder de alguna manera sostener esta práctica frente a los estados y frente a los usuarios del sistema interamericano. Entonces aquí podemos identificar como las bases principales de ese fundamento jurídico para hacer el reenvío. Y diríamos que el primer gran fundamento surge de una propia opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la opinión consultiva número 1, la primera opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana en el año 1982, que estaba referida a los otros tratados que pueden ser objeto de la función consultiva de la Corte Interamericana. Como ustedes saben, esta función consultiva, esta competencia consultiva de la Corte supone que ella, en tanto Tribunal de Derechos Humanos, tiene la facultad para analizar la Convención Americana a la luz de otros tratados y interpretar y dar contenido a esos tratados que puedan favorecer una lectura también de la Convención Americana y los demás tratados del sistema interamericano. Y también a partir de esta facultad, esta competencia consultiva, la Corte puede analizar o pronunciarse sobre la compatibilidad de leyes, de normas internas respecto a los tratados del sistema interamericano u otros tratados. Y esto está explicado en esta famosa y emblemática opinión consultiva. Y en un párrafo concreto de esta opinión consultiva, la Corte Interamericana resuelve la pregunta que le fue formulada por el Estado peruano y concluye que tiene competencia para analizar otros tratados, que no importa si esos tratados son bilaterales o multilaterales, que no importa si esos tratados son de un objeto que sea ajeno a los derechos humanos y que no importa si de ese tratado son parte estados que son ajenos al sistema interamericano. O sea, la Corte dice, puedo interpretar tratados multilaterales, bilaterales, con objeto y fin variado en el que sean partes estados distintos al del sistema interamericano, siempre que ello me permita analizar si un estado que sí es parte de la convención está cumpliendo correctamente sus obligaciones internacionales. Eso es lo que resuelve la Corte Interamericana en la opinión consultiva 1 y ese es un argumento muy fuerte que la Corte ha utilizado a lo largo de su jurisprudencia para fundamentar esta facultad, esta práctica que tiene de hacer referencia a tratados que son ajenos al sistema interamericano. Entonces tenemos su opinión consultiva número 1, el otro sustento que también es mencionado a lo largo de la redacción de la opinión consultiva número 1 es el también famoso artículo 29 de la Convención Americana, que es un artículo dentro del tratado que hace mención a las normas de interpretación, a cómo tienen que ser interpretadas las normas del tratado, buscando siempre la mayor protección, la mayor efectividad de los derechos humanos previstos en la Convención. ¿Y qué es lo que dice este artículo 29.b de la Convención Americana? Pues sencillamente establece que ninguna norma de la Convención Americana puede ser interpretada de alguna forma que rebaje la protección de los derechos que están previstos, tanto en las leyes internas de los estados parte de la Convención, como en otros tratados, en otros instrumentos internacionales de los que el Estado concernido es parte. Entonces es esta referencia al principio pro persona, la interpretación más favorable al individuo que está vinculada directamente a este artículo. Tratar de dar una interpretación que sea siempre favorable a las personas que terminan quedando bajo la jurisdicción de protección de la Convención y de la Corte.
El tercer fundamento es el artículo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este artículo concretamente contiene la norma sobre las reglas básicas de interpretación y establece que los tratados no solamente deben ser interpretados teniendo en cuenta su texto literal, sino que también se tienen que considerar, por ejemplo, los acuerdos posteriores que se hayan llevado a cabo entre los estados partes del tratado respecto a la interpretación de esa norma, o una práctica que se haya dado con posterioridad entre los estados partes de ese tratado y que haya sido aceptada como en conformidad con el tratado convenio concernido. Y finalmente, el otro elemento es que el tratado debe interpretarse también de conformidad con otras normas de derecho internacional público de las cuales estos estados sean parte. Entonces, saben, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es el convenio madre por excelencia que permite que se puedan interpretar no solamente los tratados de derechos humanos, sino en general todos los tratados a nivel de derecho internacional. Entonces, es un artículo, una norma también citada de manera recurrente por la Corte Interamericana. Y finalmente hay artículos específicos que podemos encontrar en la propia Convención Americana donde se hace mención a esta lectura de la Convención a la luz de otras obligaciones internacionales. Y un artículo fundamental en este sentido es el artículo 27 sobre la suspensión de garantías, que ustedes saben que en los contextos en que un Estado esté pasando alguna situación de emergencia o urgencia, tiene la posibilidad, la facultad de suspender o restringir determinados derechos. Por ejemplo, en los casos de conflicto armado, en las situaciones de revueltas, pensemos en una manifestación, en una marcha que alteren el orden interno de un Estado, la Convención Americana le dice al Estado, ok, en ese contexto de alteración de la situación normal, tienes la posibilidad de declarar un estado de urgencia, de emergencia, de excepción, pero en ese mismo artículo está establecido que el Estado tiene la obligación de establecer esas restricciones teniendo en cuenta las otras obligaciones de derecho internacional que los obligan. Entonces, esa frasecita es la que permite pensar que un Estado, por ejemplo, si está en situación de conflicto armado, pensemos las situaciones vividas lamentablemente en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en Colombia, cuando los Estados han, por ejemplo, declarado el estado de urgencia, de emergencia o estados de excepción por el conflicto armado que se está viviendo en el país, el Estado está obligado a, si suspende las garantías y restringe determinados derechos, hacerlo en respeto de las obligaciones que tiene el Estado en materia de derecho internacional humanitario. Nuevamente les recuerdo su clase con Eric Tardif sobre derecho internacional humanitario, que es una rama del derecho internacional público que específicamente regula esos contextos y que ha devenido clave en la jurisprudencia interamericana porque la Corte ha resuelto muchos casos vinculados a conflictos armados en estos 4 países y recientemente en el caso Vázquez Durán contra Ecuador, que se refiere al conflicto entre Perú y Ecuador en el Alto Cenepa. Entonces, por ejemplo, esta norma, el artículo 27, da la apertura directa para que la Corte, al analizar un caso, tenga en consideración otras normas ajenas al sistema interamericano. ¿Cómo identificamos estas referencias dentro de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana? Estas referencias ajenas al sistema interamericano están por todos lados en la producción jurídica de la Corte Interamericana. Está en las sentencias, sean de excepciones preliminares, fondos, reparaciones, o las que se emiten por separado, o las que abarcan estos aspectos de manera conjunta, están en las opiniones consultivas, están en las resoluciones de medidas provisionales, en las resoluciones de supervisión de cumplimiento que emite la Corte.
Y estas referencias las podemos identificar tanto a lo largo del cuerpo mismo del documento, que sobre todo esa práctica se dio al inicio. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en Velázquez Rodríguez la Corte no hace el uso de las notas al pie de página, sino que entre paréntesis cita la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia para sustentar su fallo. Pero normalmente están, como les digo, en el cuerpo de los documentos, sentencias, resoluciones, opiniones consultivas o en las notas al pie, que es lo más frecuente, ¿no? Y como ustedes han visto también, las sentencias cada vez tienen notas al pie más grandes, gigantes, en donde la Corte hace mención a fuentes externas del sistema universal, africano, del europeo, a normas de soft law, de hard law. Ahí podemos encontrar de todo en las notas al pie de página. Y también otro dato a considerar es que muchas veces la Corte hace cita textual de las fuentes externas a las que se está remitiendo, pero a veces simplemente parafrasea. Y aquí, paréntesis, a veces la Corte ha parafraseado alguna jurisprudencia externa sin hacer la cita de la que proviene esa información. No voy a revelar nombres ni nada, pero hay casos, por ejemplo, el caso de las condiciones que se tienen en cuenta para considerar si un proceso ha sido llevado dentro de un plazo razonable. Los 4 elementos que son considerados para analizar si un plazo ha sido razonable han sido tomados prestados, si se quiere, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, la Corte al comienzo solamente hacía mención a 3 de esos elementos para analizar el plazo razonable, que suponen la complejidad del caso, cómo se han comportado las propias autoridades judiciales y cómo se han comportado también las víctimas, las partes en el proceso. Y en el caso Valle Jaramillo, contra Colombia, la Corte hizo mención al 4.º elemento que sí ya venía siendo usado en el sistema europeo, que es el cómo afecta esta demora en el proceso a las partes involucradas o a las víctimas en concreto. Entonces, ese elemento fue agregado en la jurisprudencia, pero no se establece claramente de dónde proviene la fuente, pero es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, la Corte ha hecho esta suerte de préstamos, haciendo citas expresas, haciendo parafraseos de la jurisprudencia externa, y en algunos casos ha omitido hacer la justificación de dónde proviene ese aporte. El 6.º punto, y ya para pasar a cuestiones más de fondo y de los casos en concreto, el 6.º es cuáles son los temas objeto de esta referencia, y aquí también vamos a encontrar a lo largo de las sentencias, de las resoluciones, en materias de todo tipo. La Corte ha hecho esta referencia a jurisprudencia, a tratados externos, tanto para desarrollar jurisprudencia en materia de cuestiones procedimentales como en cuestiones de fondo. O sea, lo ha hecho todo el tiempo para ver, por ejemplo, cuando analiza las excepciones preliminares y se ha visto todo el tema de agotamiento de recursos internos, cómo se interpretan los tratados. La Corte ha hecho esta referencia a fuentes externas, y en aspectos de fondo podríamos incluso afirmar que la Corte Interamericana se ha valido de esta jurisprudencia externa casi en la totalidad de los derechos previstos en la Convención Americana. Y sobre todo, esta suerte de préstamo o reenvío le ha resultado de mucha pertinencia y utilidad a la Corte Interamericana cuando ha tratado los casos más recientes, de los que ustedes también deben tener conocimiento, en los que la Corte no tenía jurisprudencia previa en la cual sostenerse. Lamentablemente, en el sistema interamericano, los casos de los que se volvieron expertos los órganos del sistema han tenido que ver con las graves violaciones de derechos humanos, porque el sistema surgió precisamente en el contexto de dictaduras, en el contexto de situaciones de post-conflicto armado interno. Entonces, como ustedes verán, casi la mayoría de los casos están vinculados a esos escenarios de conflicto armado
interno y que suponen casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas. Entonces, la Corte Interamericana ha sido casi la experta y pionera en establecer jurisprudencia sobre esos temas y, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al final de la década de los 90, inicio del 2000, que comenzó a recibir casos vinculados a esos aspectos, a esos temas, tomó la referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, la Corte ha sentado jurisprudencia que es respetada, validada y prestada a nivel internacional en materia de derechos humanos, sobre todo en lo que concierne a estas graves violaciones de derechos humanos. Pero últimamente, como hemos visto, ha estado confrontada a nuevos temas, a nuevos desafíos, como por ejemplo, a cuando se considera el inicio de la vida para efectos de la fecundación in vitro, el caso vinculado al Estado de Costa Rica, o los casos de las personas LGTBI, o los casos de las personas con alguna discapacidad. La Corte, frente a esos casos, no tenía dónde respaldarse en su jurisprudencia anterior y para esos nuevos temas, nuevos desafíos que ha visto en los últimos años en el sistema interamericano, le ha sido de total utilidad esta práctica del diálogo, del reenvío, del préstamo a fuentes externas al sistema interamericano, como ya vamos a ver a continuación. Entonces, ahora sí, para entrar al tema de fondo, esta práctica de la Corte Interamericana podemos calificarla como bidireccional. El término nada más nos sirve para hacer mención a esta idea de que si bien la Corte Interamericana hace reenvío, hace referencia a tratados, a jurisprudencia, a normas de soft law del sistema universal, también ocurre en el sentido inverso, que los órganos de los tratados del sistema universal y los diferentes órganos dentro de la estructura de Naciones Unidas también hacen referencia a la jurisprudencia y normas del sistema interamericano. Entonces, decimos simplemente que esta práctica es de ida y vuelta, pero tiene determinados matices que ahora los vamos a ver. En primer lugar, nuestro tema se enfoca claramente en el segundo, que es cómo la Corte toma la jurisprudencia o las fuentes del sistema universal, pero no quiero dejar de hacer mención al supuesto contrario, que es cómo el sistema universal también se ha valido de la producción jurídica del sistema interamericano para legitimar sus pronunciamientos, sus sentencias, para dar mayor protección a los derechos humanos y, por qué no, también para visibilizar este cosmopolitismo jurídico. Entonces, en primer lugar, si pensamos en órganos jurisdiccionales en el sistema universal, vamos a pensar en la Corte Internacional de Justicia, que es este tribunal del sistema universal que resuelve casos interestatales. No resuelve casos en los que se presenta un particular como presunta víctima, ni sea directamente, ni sea a través de un órgano como la Comisión Interamericana, que es lo que sucede en nuestra región. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, donde ahora está, por ejemplo, el juez Cansado Trindade, que fue juez de la Corte Interamericana, ese tribunal que funciona, que tiene su sede en La Haya, se especializa en la resolución de contiendas internacionales que involucran estados. Como sabrán, ayer resolvió el caso del conflicto entre Bolivia y Chile referido al acceso a Bolivia al mar. Entonces, ese tipo de casos son los que resuelve la Corte Internacional de Justicia. Y la conclusión, si nosotros hacemos una revisión de sus fallos, es que no tiene mayor referencia o alusión a los tratados del sistema interamericano o a la jurisprudencia del sistema interamericano. Y nosotros diríamos, ¿por qué? ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia no ha entrado en esta dinámica de mirar lo que resuelven las cortes regionales o los otros tribunales de derecho penal internacional o derecho internacional humanitario? Y entonces podemos entrar a la especulación,
no hemos hecho la consulta directa a los jueces de ahora ni del pasado, pero bien podemos presumir que como es un tribunal internacional que se especializa en resolver casos básicamente interestatales, ve como estas jurisprudencias o estos tratados referidos específicamente a la violación de derechos de particulares como ajenos a sus funciones. Y también porque esta Corte Internacional de Justicia, como imagínense, es el tribunal jurisdiccional del Sistema Universal en general, del Sistema Universal de Derechos Humanos, tiene la posibilidad en el análisis de sus casos de hacer referencia a cualquier tratado de derecho internacional, a cualquier tratado de los estados que estén involucrados en un caso, que sean parte de esos tratados internacionales, puede valerse de esos instrumentos, interpretarlos y dar respuesta a la controversia. Están incluidos en este paquete de tratados, obviamente, los de derechos humanos. Entonces, lo que se especula en la doctrina es que una de las causas por las cuales la Corte Internacional de Justicia no cita a la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos puede deberse no solo a que su competencia esté enfocada en casos interestatales, sino porque como puede valerse ya de cualquier tratado de derecho internacional, no le resulta necesario mirar a sistemas ajenos al suyo. Entonces, eso, sin embargo, tenemos una situación muy especial que se dio vinculado al tema de la asistencia consular. Saben ustedes que la Corte Interamericana emitió la opinión consultiva sobre la información sobre asistencia consular en el año 1999. Entonces, en esa opinión consultiva, la Corte desarrolla los derechos de las personas que pueden estar en situación irregular, en un proceso de asilo, de refugio, las personas migrantes en general, y especifica cuáles son estos derechos que tiene, específicamente el derecho de informarle a una persona que está en un país del cual no es nacional, que tiene derecho a tener una asistencia consular, de comunicarse con sus autoridades consulares para tener una defensa, para tener una llamada, para poder enfrentarse al problema jurídico en el cual se encuentra en ese otro estado. Entonces, esta opinión consultiva que emitió la Corte en 1999 marcó un hito en el tema de asistencia consular y los derechos de las personas migrantes o personas no nacionales en un país determinado. En esta opinión consultiva la Corte hace, como se imaginarán, referencia a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y estructura esta serie de estándares sobre asistencia consular que han servido a lo largo de la jurisprudencia de la Corte para atender los casos que involucran a migrantes, sobre todo en caso de situación irregular. Entonces, la Corte Internacional de Justicia se vio enfrentada a una solicitud de medidas cautelares que involucraba a víctimas o a personas afectadas de los estados de Alemania y de México que habían sido condenadas a pena de muerte y que tenían que pasar por el corredor de la muerte en Estados Unidos. Y para resolver estas medidas cautelares y determinar los derechos de las personas involucradas en este caso, la Corte Internacional de Justicia se entiende, se lee entre líneas de lo resuelto, debe haber hecho una mirada a esta opinión consultiva de la Corte de 1999. No hay una cita expresa de, como dijo la Corte Interamericana en su opinión consultiva sobre asistencia consular, no hay esa mención, pero la formulación de cómo la Corte Internacional de Justicia resuelve estas medidas cautelares en favor de estas personas de nacionalidad alemana y mexicana en Estados Unidos da a entender que la Corte Internacional de Justicia hizo un reenvío, miró, leyó la opinión consultiva para buscar una armonía en la resolución de este tema tan complejo sobre la situación de personas no nacionales en otro país.
Los casos, me imagino que los conocen los que son abogados, el caso Lagrand y el caso Avena, que son estos casos como paradigmáticos en el tema de asistencia consular. Entonces, solo para decir que si bien la Corte Internacional de Justicia no suele hacer reenvío a tribunales regionales, sí hay este ejemplo especial de cómo en una situación concreta, por lo menos de manera implícita, parece que la Corte Internacional de Justicia sí trató de estar de acuerdo con lo ya resuelto por los tribunales regionales, en este caso la Corte Interamericana. Y también los órganos de los tratados y en general los órganos y autoridades dentro de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas hacen reenvío, hacen mención a la jurisprudencia interamericana o a los tratados del sistema interamericano, sobre todo si pensamos en los comités, en los órganos de los tratados y en los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Estos toman en cuenta la información, los casos específicos que la Corte ha resuelto en el sistema interamericano para confrontarse al informe anual que presentan los estados en el marco de Naciones Unidas, e incluso cuando hacen las observaciones finales a los estados después de hacer este informe anual. Los órganos de los tratados hacen sugerencias teniendo en cuenta lo que la Corte Interamericana puede haber resuelto en temas específicos. Por ejemplo, si se está analizando la ausencia de una legislación que regule de manera correcta la desaparición forzada en un país, y eso lo ha resuelto la Corte en su jurisprudencia, puede ser que estos órganos de los tratados, el Comité sobre Desapariciones Forzadas, haga una lectura y le recomiende al Estado pronunciarse o dar mayor información sobre el cumplimiento de esa medida. Entonces, para la presentación de los informes periódicos o finalmente para emitir las observaciones generales, estos órganos de los tratados suelen mirar la jurisprudencia interamericana. Y finalmente, para complementar esta información, se concluye que para la redacción de lo que fue la convención, de lo que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, se tomó como referencia la jurisprudencia que ya existía en el sistema interamericano sobre los casos hondureños y la desaparición forzada. Entonces, también se puede concluir que el sistema interamericano sirvió de inspiración para que finalmente en el sistema universal se cree y se dé vida a esta convención internacional que trata el tema de la desaparición forzada. Entonces, eso en cuanto al diálogo a la inversa, ya les digo, el sistema universal mirando el sistema interamericano. Y finalmente, para tener nuestros ejemplos de cómo la Corte Interamericana hace este préstamo a las fuentes del sistema universal, ya les digo, este préstamo se ha dado tanto para aspectos procedimentales como en cuestiones de fondo, y en lo que concierne a los aspectos de procedimiento vamos a encontrar constante referencia a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia o a la jurisprudencia de su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, la Corte haciendo esta cita para justificar cuestiones de interpretación, que por ejemplo este principio pacta sunt servanda, que supone que los estados deben cumplir de buena fe con el tratado respecto del cual han consentido, se debe interpretar, se debe tomar en cuenta de manera razonable en el análisis de la Convención Americana cuando se está analizando un caso, que el análisis, por ejemplo, de las cuestiones procedimentales y de los hechos en los casos que se ven ante tribunales de derechos humanos no tienen la misma rigurosidad ni las mismas exigencias que se dan para efectos de los tribunales internos. Ustedes habrán visto esta jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana donde hace mención
a que las exigencias de la prueba o en el análisis de los hechos no son las mismas que en las cortes internas, porque estamos ante un tribunal internacional, un tribunal regional de derechos humanos. Entonces, eso solamente a modo de ejemplo en cuanto a los aspectos de procedimiento que la Corte ha citado, haciendo mención, ya les digo, sobre todo a la jurisprudencia de esta Corte Internacional de Justicia que ve casos interestatales y a su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y en cuanto a aspectos de fondo, ya les digo, podríamos hacer mención a la jurisprudencia, a toda la jurisprudencia existente en la Corte Interamericana respecto a cada derecho previsto en la Convención Americana, pero para la clase me permití simplemente tomar como los últimos temas, los más recientes, los que han tenido mayor impacto en la última jurisprudencia de la Corte. Entonces, en cuanto a la obligación de investigar, por ejemplo, que ustedes saben que se deriva de la obligación de garantía prevista en el artículo 1.1, los estados, parte de la convención, están obligados a investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos previstas en la Convención Americana. Y sobre esta obligación estatal, pues hay vastísima jurisprudencia en el sistema interamericano. Pero recientemente, pues esta obligación estatal estuvo como muy discutida, muy debatida frente al indulto que se le concedió a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, expresidente del Perú, que había sido condenado por la Comisión de Graves Violaciones de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que también resolvió la Corte Interamericana, como ustedes bien saben. Entonces, esto pasó entre todo el proceso de concesión del indulto, pasó entre fines del año pasado y este año, y finalmente, pues este señor quedó en libertad y los representantes de las víctimas en ambos casos, en el marco de la supervisión de cumplimiento de las dos sentencias, solicitaron a la Corte que se pronuncie sobre este indulto, si era o no conforme con lo establecido en la Convención, si era o no conforme con lo establecido en las sentencias de ambos casos. Entonces hubo una audiencia pública para el caso y con la audiencia pública se abrió el espacio para que se presentaran amicus curiae, estos escritos de los amigos de la Corte, que son estas personas ajenas al proceso que tienen la posibilidad de remitir documentos a la Corte pronunciándose sobre los temas en controversia en un caso, y finalmente la Corte se pronunció. Hasta aquí, en los casos Barrios Altos y La Cantuta, concretamente en Barrios Altos, la Corte dejó claramente establecido que estaban prohibidas las amnistías y las figuras eximentes de responsabilidad frente a casos de graves violaciones de derechos humanos. Y había ya hasta ese momento jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluso en estos casos, que hacía mención a la prohibición de establecer supuestos de reducción de la pena en estos casos de graves violaciones de derechos humanos, pero no quedaba claro si esa frasecita de reducción de la pena cubría la figura específica del indulto, que es ya terminar, que la persona no siga cumpliendo con la pena en prisión, si bien queda vigente que esta persona ha sido responsable por las determinadas violaciones, ya no tiene que pasar tiempo en prisión. Entonces, se presentaron todos estos amicus curiae, la Corte escuchó a las partes en la audiencia y finalmente la Corte para algunos tuvo una posición un poco tibia al resolver en su resolución de supervisión de cumplimiento, porque no es que ordenó directamente al Estado peruano diciendo que declare nulo este indulto concedido a Alberto Fujimori, sino que a lo largo de la resolución hace remisión a fuentes externas, a fuentes interamericanas, pero también a fuentes externas del sistema europeo, del sistema universal,
poniendo en evidencia que, por ejemplo, a nivel del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ya se había establecido que en estos casos de graves violaciones de derechos humanos, como por ejemplo la tortura, estaba prohibida de manera tajante ese tipo de figuras como el indulto. Y se refirió también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, etcétera. Hay una serie de normas, una serie de referencias a lo largo de la resolución, pero entonces queda claro hacia el final que la Corte considera que un indulto en esos casos de graves violaciones de derechos humanos no es conforme con el derecho internacional de los derechos humanos. Pero al final lo que dice es que el propio Estado peruano tiene en sus manos resolver si declara la nulidad de ese indulto en función a todos los estándares que la Corte gentilmente le establece en esa resolución. Entonces ahora está pendiente en el Perú que las autoridades judiciales se pronuncien sobre la convencionalidad de ese indulto. Entonces aquí les digo de manera precisa, la Corte Interamericana se refirió a la jurisprudencia del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre muchas otras referencias externas al sistema. Otro punto interesante es, como ya les decía, la competencia que tiene la Corte Ratione Materia para remitirse a las normas de este derecho internacional humanitario que regula los contextos de conflictos armados. Frente a casos, por ejemplo, que vinculan a Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú, en los que las partes han sometido un caso vinculados a este contexto, en algunos de esos casos, porque no ha sido la regla en todos, las partes han cuestionado que la Corte tenga o no competencia para referirse al derecho internacional humanitario. Y la Corte, entre muchos argumentos de los que ha elaborado para dichos efectos, se remitió a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, sobre la legalidad del uso de la amenaza de armas nucleares o sobre la construcción de un muro en la Palestina ocupada y el caso del conflicto en República Democrática del Congo. Estas dos opiniones consultivas y esta sentencia han sido como el referente de la Corte para decir que sí tiene competencia para usar el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque en esas opiniones consultivas y en el caso de República Democrática del Congo, la Corte Internacional de Justicia se refiere a la interrelación y convergencia que existe entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y a la posibilidad de que se apliquen de manera conjunta en esos contextos. Entonces eso fue clave para que la Corte haga ese reenvío con total calma y legitimidad hasta la fecha por lo menos. Ya les había anticipado sobre el derecho a la vida y la fecundación in vitro, este caso bastante polémico y sonado, sobre todo aquí en Costa Rica, que era el Estado directamente implicado. En este supuesto la Corte estaba frente al desafío de determinar desde qué momento el sistema interamericano protege el derecho a la vida. Entonces era todo el análisis técnico de fecundación, fertilización y ver cuál es el instante en el que la Corte a través de la Convención Americana podía dar protección. Y aquí dentro de las muchas fuentes externas que la Corte Interamericana cita, está incluida la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre, y también está la jurisprudencia del Comité contra la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, e incluso también la jurisprudencia del Comité sobre los Derechos del Niño. Entonces leyendo la Declaración Universal quedaba claro que la protección era solo cuando ya hablamos de un individuo, un niño que ya había nacido, pero si luego veíamos la jurisprudencia del Comité contra la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ahí decía, por ejemplo, que entre los derechos de la mujer embarazada y los derechos del niño había que prevalecer los derechos y la protección de la mujer. Entonces la Corte cita la jurisprudencia de sistema universal, sistema europeo, sistema africano, todo lo que le sirve para dar respuesta a las controversias del caso, incluso si se contradicen entre ellas dentro de un mismo sistema, y al final toma una conclusión a partir de eso.
Entonces, aquí también, en este caso que ya les digo, son como los nuevos desafíos del sistema interamericano. El primer caso que resolvía sobre un tema tan polémico como la fecundación in vitro, una de las fuentes de referencia para poder resolver fueron las del sistema universal. Luego, otro de los nuevos temas a los cuales se ha enfrentado la Corte es el de la discriminación por orientación sexual, y el caso emblemático saben que es el caso Atala Rifo contra Chile, y aquí también la Corte hace remisión a estos instrumentos, a la jurisprudencia de los comités de Naciones Unidas, para establecer como parte de su jurisprudencia que la orientación sexual es una de las categorías prohibidas para la discriminación, y a partir de ello ya ha ido construyendo una jurisprudencia sostenida sobre el tema. Pero ustedes saben, la Convención Americana en el artículo 1.1 prohíbe la discriminación por una serie de causales y al final pone y otra condición social. Entonces la Corte tuvo que remitirse a todas las fuentes externas que podía para tratar de desentrañar que sí la orientación sexual podía quedar incluida en esas otras condiciones. Entonces lo hizo y le sirvió también la jurisprudencia de los comités de Naciones Unidas. Ahora, en cuanto tenemos el derecho a la consulta y pueblos indígenas, y aquí es una situación que se dio un tanto polémica al inicio, como ustedes saben, a partir del artículo 21 de la Convención Americana que establece el derecho a la propiedad, la Corte ha establecido que los pueblos indígenas, tanto de manera individual como comunidad, se les reconoce un derecho a la propiedad comunal. Y a partir de esa jurisprudencia, la Corte ha hecho increíbles desarrollos, incluso estableciendo la existencia de un derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. Entonces, en el caso en el que la Corte hizo el mayor esfuerzo por hacer ese desarrollo, es en el caso Saramaca contra Surinam, y ahí para algunos pasó desapercibidos, para otros no. La Corte se basó en un convenio de la Organización Internacional de Trabajo, la Convención 169, que establece este derecho de consulta de los pueblos indígenas, pero sin embargo Surinam no había firmado ese convenio. Entonces como que pasó por alto para algunos, pero obviamente para otros no, de cómo la Corte se atrevía a imponer esa obligación al Estado de Surinam de garantizar un derecho a la consulta previa, libre e informada, si el Estado involucrado no había firmado, no era parte de ese convenio. Entonces, por ahí se oyó la crítica y la Corte le escuchó felizmente, y en el siguiente caso que resolvió vinculado a pueblos indígenas y consulta, el caso del pueblo Sarayaku contra Ecuador, ahí la Corte cómo resolvió este cuestionamiento, porque también invocó el convenio 169, ahí la Corte señaló que esta obligación de reconocer un derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas no solo surgía de una norma convencional, sino que había obtenido el carácter de principio de derecho internacional. Entonces, con eso salvó el cuestionamiento de que a Surinam le haya impuesto esa obligación previamente sin que sea parte de ese convenio. Luego, en cuanto a los derechos del niño, podríamos pasarnos horas hablando, porque desde los primeros casos en los que la Corte se ha referido a los derechos de los niños, siempre ha hecho mención a fuentes externas del sistema universal, del sistema europeo, para dar mayor contenido y alcances a sus derechos, por ejemplo, en los casos de niños que están en conflicto con la ley, o niños desplazados, o niños separados de sus familias en contextos de conflicto armado, niños con algún tipo de discapacidad, niños en situación de pobreza. En todos estos casos, que también son muchísimos dentro de la jurisprudencia interamericana, la Corte siempre se ha valido de la remisión a fuentes externas, sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema interamericano no cuenta con un convenio específico sobre los derechos de los niños, lo que sí ocurre en el sistema universal, donde existe la Convención sobre los Derechos del Niño y que tiene además 2 protocolos adicionales. Entonces, la Corte se ha valido de esos instrumentos del sistema universal para dotar de contenido y alcance
a los derechos de los niños en los casos que los han involucrado. En cuanto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no sé si hoy día tiene un grupo sobre ese tema en su sesión de la tarde. Bueno, ahí ya Jorge seguro va a estar a cargo. Pero bueno, este es un tema ahora muy debatido dentro del sistema interamericano. En el caso Acevedo Buendía, ustedes saben, la Corte ya había establecido que el artículo 26 de la Convención es justiciable, o sea que la Corte Interamericana puede declarar un incumplimiento, una violación de esa norma, pero nos habíamos quedado ahí. O sea, en ese momento del caso Acevedo Buendía, la Corte hizo el análisis, pero no declaró, o sea, las consideraciones sobre la justiciabilidad del artículo 26 no devinieron en una declaración de incumplimiento o de violación, sino que la Corte los puso ahí a modo de dicta dentro de la sentencia. Solamente los colocó ahí para aprovechar la ocasión de ese caso y desarrollar su jurisprudencia. Entonces, en ese caso dijo que la regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales sí era justiciable a nivel de la Corte, y para ello se basó en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que establece una serie de consideraciones y requisitos que se tienen que tomar en cuenta para analizar si un Estado está implementando los derechos económicos, sociales y culturales teniendo en cuenta el máximo de sus recursos disponibles. Entonces, para ese caso, la Corte se valió del Comité de DESCA. Y ya en el famoso caso Lagos del Campo, reciente también contra el Estado de Perú, la Corte ha ido más allá y se ha referido no solo al Comité DESCA y a su jurisprudencia, sino también a observaciones generales, a recomendaciones dentro del marco de la OIT, referidas a el derecho a la estabilidad laboral como derecho humano. La Corte quería demostrar en ese caso o llegar a la conclusión de si el derecho a la estabilidad laboral era un derecho humano que podía ser protegido a partir de la Convención Americana. Y les digo, se valió de la jurisprudencia del Comité DESCA y de resoluciones surgidas de la OIT sobre la estabilidad laboral o sobre la protección a los representantes sindicales a nivel de un trabajo. Y ¿qué nos queda? Para las personas migrantes también, en el marco del sistema universal existe una convención específica referida a la protección de los trabajadores migrantes, entonces también ha sido una referencia constante en la jurisprudencia de la Corte. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares también ha estado presente, también los principios generales sobre el desplazamiento forzado surgidos de Naciones Unidas. Y en esta reciente opinión consultiva que la Corte ha emitido sobre el derecho de asilo, también se ha referido a la Declaración Universal y a otros instrumentos del sistema universal, incluso del Secretario General de Naciones Unidas, a documentos surgidos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como les digo, esta remisión no solo se reduce a tratados o jurisprudencia, sino que incluso abarca recomendaciones, informes, declaraciones que ni siquiera tienen el carácter de normas vinculantes o documentos vinculantes, pero la Corte se apoya en todo lo que le puede servir para dar una mayor protección. Medio ambiente y daños transfronterizos, saben que hay una reciente opinión consultiva también sobre dicho tema que seguro también va a desarrollar Jorge con el grupo, y aquí la Corte Interamericana tiene un apartado específico donde se refiere a las fuentes del sistema universal, sobre todo a la Convención sobre el Derecho de Mar del Sistema Universal, pero también hace mención a la Declaración de Río, a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en casos que se refieren a los daños que pueden hacer los estados más allá de sus fronteras y que pueden tener un impacto ambiental determinado. En cuanto al uso de la fuerza por las fuerzas del orden, también es algo destacable dentro de la jurisprudencia interamericana. Ustedes saben que hay contextos de alteración del orden a nivel interno que no representan situaciones de conflicto armado, sino que simplemente son supuestos de
de conmoción al interior del orden interno que los estados deben confrontar y resolver a partir ya sea de sus normas de excepción, del derecho internacional de los derechos humanos o de las normas constitucionales. Entonces la Corte se ha visto también sometida a estos casos en los cuales se han dado manifestaciones, revueltas al interior de cárceles o supuestos en los cuales sean militares, sean policías, se enfrentan a situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad. Y frente a estos casos, la Corte tiene una jurisprudencia constante y desarrollada sobre el uso de la fuerza por esos operadores de justicia. Y los documentos claves en los cuales se ha basado la Corte Interamericana no son ni tratados, ni jurisprudencia, ni resoluciones, sino que son este código de conducta de los funcionarios encargados de cumplir del orden y de los principios para el uso de armas de fuego de los funcionarios encargados de hacer cumplir el orden, que surgieron en el marco de congresos en Naciones Unidas. O sea que claramente no son documentos vinculantes para los estados, pero la Corte Interamericana los tiene como los elementos claves a partir de los cuales ha generado toda esa jurisprudencia de cómo la policía o cómo los militares que también asumen funciones de orden público deben proceder ante estas situaciones de alteración del orden interno, y establece toda una serie de medidas preventivas, una serie de medidas concomitantes, o sea, en el mismo momento en el que se desarrollan los hechos del enfrentamiento, y finalmente las medidas que se deben dar con posterioridad a la situación. Entonces esto también es bien interesante porque, como les digo, no son ni tratados, no son normas vinculantes, pero la Corte ha hecho ese desarrollo jurisprudencial a partir de estas normas de soft law, y por lo menos hasta la fecha nadie ha cuestionado que ese haya sido como el origen de su fundamento. Y el último tema bastante interesante también dentro de la jurisprudencia interamericana, recientemente tratado en el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, que es un caso de 2008, la Corte tiene un apartado específico también para referirse a la corrupción, que es este mal endémico en nuestra sociedad y en nuestra región, y la Corte por primera vez ha hecho un desarrollo meridianamente exhaustivo para hacer este vínculo de cómo la corrupción a nivel de nuestros estados, o cuando el estado no hace nada para parar las situaciones de corrupción por particulares, cómo eso puede representar un obstáculo para el goce de los derechos en general, los civiles, políticos, los económicos, sociales y culturales, cómo la corrupción puede afectar no solamente a los individuos, sino también a la sociedad, porque nosotros como ciudadanos perdemos la confianza en nuestras autoridades, en nuestras instituciones. Entonces estos párrafos maravillosos que la Corte desarrolla por primera vez, en este caso guatemalteco, han tenido también como fuente de inspiración a la jurisprudencia, a las fuentes externas del Sistema Universal de Derechos Humanos, y concretamente hay un informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos que se refiere a la relación entre corrupción y derechos humanos, que le ha servido a la Corte para establecer esta jurisprudencia. Y las conclusiones. Estamos en el tiempo ya. Pues yo concluiría esta presentación señalando que frente a este préstamo, referencia, reenvío a las fuentes del Sistema Universal de Derechos Humanos, es indiscutible destacar los aportes. Hay un aporte concreto porque se puede verificar una integración de estos estándares de protección de los derechos humanos más allá de las diferencias o los particularismos entre la protección que se da a nivel de cada estado, la protección que se da a nivel de cada sistema regional de protección de derechos humanos. Entonces, la primera gran conclusión es que esto permite una integración de estándares de protección, un poco el término que ahora se usa mucho en nuestra región, de un jus comune de protección de los derechos humanos. Otro aporte interesante, y aquí para los que dentro del grupo de estudiantes trabajan en ONGs, o simplemente los que como particulares alguna vez están pensando en presentar una amicus curiae a la Corte Interamericana, es fundamental cuando las partes en el proceso
presentan sus escritos o hacen sus intervenciones orales en el proceso ante la Corte, haciendo mención a esta jurisprudencia, a estas fuentes de otros sistemas ajenos al interamericano. O sea, si ya, por ejemplo, en un caso el Estado o las presuntas víctimas o la propia Comisión Interamericana presentan sus escritos haciendo esos reenvíos, obviamente para la Corte Interamericana va a ser mucho más sencillo poder analizar el caso, verificar el nivel de contenido y alcance de determinado derecho, de determinada obligación estatal. Entonces, es muy importante también si esa mención a la jurisprudencia externa, a tratados externos, surge desde los propios usuarios del sistema interamericano. La Corte Interamericana, y aquí les puedo dar fe de cuando estuve trabajando por allí, nos esforzábamos muchísimo, María Jesús también puede dar fe, nos esforzábamos muchísimo, la Secretaría de la Corte trabaja específicamente en todo este proceso de investigación. Hay un caso sobre corrupción, un caso sobre fertilización in vitro, un caso sobre personas con alguna discapacidad y todo el equipo del área legal, el grupo que tiene a cargo el caso, tiene que investigar todo lo que exista sobre el tema y eso luego se conversa con el juez encargado, el juez relator y luego se trabajan los respectivos proyectos de sentencia. Entonces es muy importante cuando ya las partes o si hay este espacio para los amicus curiae nos presentan, yo hablo como si siguiera ahí, presentan los escritos o tienen intervenciones orales que ya hacen mención a esas fuentes porque de alguna forma se facilita el trabajo para la Corte. Pero es simple y llanamente litigio estratégico incluir esas referencias si ustedes están litigando un caso o si a ustedes como organización les interesa que la Corte siente jurisprudencia sobre determinado tema y ya saben que en el sistema universal o en el sistema europeo o en el sistema africano se ha resuelto de una forma que les pueda resultar más conveniente para proteger esos derechos y darles mayor eficacia. El otro aporte que tiene consecuencia está directamente vinculado con el conocido control de convencionalidad, que no es nada más que la obligación que tienen los estados partes de la convención de al momento de aplicar sus normas o de poner en práctica sus funciones, tienen que tener en cuenta no solamente sus leyes internas, sus prácticas internas, sino que también tienen que tener en cuenta los tratados de los cuales son parte, porque se entiende que coherentemente si el Estado firmó un tratado, lo tiene que cumplir de buena fe y respetando los compromisos propios. Entonces, tiene implicancias directas en el control de convencionalidad porque si la Corte Interamericana se apropió, tomó la jurisprudencia surgida del sistema universal, de un tratado del sistema universal, eso ya se constituye en jurisprudencia interamericana y es una manera indirecta de terminar aplicando las fuentes externas del sistema universal o de otros sistemas. Y finalmente también es indiscutible que pongamos sobre la mesa los riesgos de este préstamo, de este reenvío a estas fuentes externas. Ya les digo, el caso Saramaca pasó ahí por encima, no hubo mucha crítica desde el Estado, pero habría sido, creo yo, legítimo que se cuestione que la Corte se base en un convenio del cual el Estado no era parte para establecer una obligación de consulta previa, libre e informada en relación a los pueblos indígenas. Entonces, no debe ser un préstamo, una toma, un diálogo de estas fuentes externas de manera abstracta ni loca, sino que tiene que ser una práctica hecha de manera razonable, viendo el caso por caso, contextualizando. No voy a tomar un caso, de repente, si estoy analizando un caso de un conflicto armado y no voy a tomar la jurisprudencia del Tribunal Europeo frente a un caso que se trataba de una manifestación, porque los estándares establecidos ahí no resultarían aplicables. Entonces hay que ver el contexto más allá de una aplicación no razonada o indiscriminada de fuentes externas. Entonces es muy positivo, hay aportes, miren, nada más hay que mirar cómo la Corte ha desarrollado una mayor protección de los derechos humanos y establecido mayores responsabilidades en cabeza de los estados, pero siempre hay que tener cuidado porque si no, precisamente si la Corte abusa de esta práctica o no la hace de manera razonada y coherente, corre riesgo su propia legitimidad como Tribunal de Derechos Humanos. Les agradezco muchísimo su atención.